Buenas tardes mis pequeños, espero que estén muy pero muy bien. Hoy vamos a trabajar en el área de lengua. Vamos a aprender algo muy importante. Hoy vamos a ver cómo se lee y cómo se escribe un cuento. Si ustedes recuerdan, venimos viendo diferentes cuentos, ¿sí?, donde son escritos por distintas personas. Ahora la idea es que ustedes puedan escribir su propio cuento. Para escribir nuestro cuento tenemos que tener en cuenta algunos consejitos, como debe ser coherente, es decir, que tenga sentido, que sea claro, que ustedes ya lo vienen viendo en la escritura de oraciones, para que aquellas personas que lean o escuchen nuestro cuento puedan entender lo que quiero decir. También debemos respetar las partes del cuento, ¿sí?, y sus elementos, que eso lo vamos a aprender en la clase de hoy. Para poder comenzar a escribir nuestro cuento, vamos a trabajar con los dados que ustedes debían armar en la clase anterior. Si ustedes recuerdan, en uno de los dados debían dibujar, ¿sí?, 6 lugares, como ser una fábrica, una casa, un bosque, un kiosco, una granja, ¿sí? En el otro debían escribir palabras tales como érase una vez, dentro de 100 años, antes, había una vez, ahora, ¿sí?, hace mucho tiempo. En un tercer dado, debían dibujar una uva, un tomate, un limón, una naranja, un trigo y un sachet de leche. Y en otro dado debían dibujar 6 personajes favoritos. En este caso son mis dados, por eso puse acá a las chicas superpoderosas, a Bob Esponja, Soy Luna, al unicornio, que ustedes lo conocen mucho, a Rapunzel, ¿sí?, y a Winnie Pooh. Para iniciar la escritura de nuestro cuento vamos a utilizar un dado a la vez. E iremos completando una ficha que ahora les voy a mostrar para que puedan escribir su cuento de una manera mucho más fácil. Aquí les muestro la ficha en donde vamos a comenzar a escribir nuestro cuento. Para escribirlo vamos a tener en cuenta sus partes. Las partes del cuento son 3, ¿sí? El cuento se divide en 3 partes. En la situación inicial, en donde debo plantear el tiempo en el que transcurre la historia, o en el que transcurrió la historia, el lugar y los personajes. El conflicto, ¿sí?, que es la segunda parte de la narración, en donde se debe plantear un problema, algo debe suceder en ese lugar o con esos personajes, ¿sí? Y la situación final, que es la tercera parte de la narración, en donde debemos solucionar el problema que habíamos planteado. Ahora vamos a comenzar a utilizar los dados para armar nuestra historia. Vamos a tirar primero, ¿sí?, los dados que nos va a ayudar a completar la situación inicial. Por ejemplo, este dado que tiene palabras, como les decía al principio, nos va a indicar el tiempo en el que transcurrió la historia. Como yo ahora voy a armar mi historia, ¿sí?, lo voy a tirar. Ahí está. Y salió que el tiempo, ¿sí?, cuando vaya a completar mi ficha, va a ser érase una vez. Luego, para seguir completando nuestra situación inicial, voy a tirar el dado donde están diferentes lugares, ¿sí? A ver. Acá me salió el bosque. Es decir, que en mi historia voy a narrar algo que pasó en el bosque. Y por último, para terminar de completar mi situación inicial, voy a tirar el dado donde están, ¿sí?, los personajes. Vamos a ver cuáles son los personajes que van a intervenir en esta historia. Bob Esponja, ¿sí? Y el cuarto dado, en donde había diferentes alimentos, ¿sí?, lo puedo utilizar para hacer mi conflicto o mi situación final. En este caso, yo lo voy a utilizar para hacer mi conflicto. Ahora voy a lanzarlo y me salió un limón. Estos datos nos van a ayudar a completar la ficha. Vamos a ella.
Si ustedes recuerdan, todas aquellas historias que venimos leyendo, todos aquellos cuentos tienen un título. Entonces, nosotros para nuestra historia también debemos colocar un título. En este caso, mi cuento se va a llamar Una gran aventura. Este es un título para las historias, puede haber muchos títulos, podemos tener en cuenta los personajes que vamos a utilizar, ¿sí? Ustedes eligen, en este caso yo elegí Una gran aventura. Ahora ustedes podrán ver, ¿sí?, cómo yo completé esta ficha con la situación inicial. Por ejemplo, el tiempo, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes? Salió en el lado Érase una vez, el lugar, el bosque, ¿sí? Y los personajes me salieron Bob Esponja y su amigo Patricio. Ahora bien, yo debía colocar el conflicto, es decir, la segunda parte de la narración, ¿sí? En mi cuento, el conflicto fue el siguiente. Bob Esponja y su amigo Patricio encontraron en el bosque una fruta desconocida y decidieron investigar de qué se trataba. Para ello, comenzaron a preguntar a diferentes animales del bosque. Por último, debía completar la situación final. En este caso, en mi cuento, apareció una ardilla muy inteligente y les explicó que se trataba de una fruta llamada limón, con la cual podían hacer una dulce limonada. Ustedes acá pueden ver claramente cómo respeté las partes de la narración, ¿sí? Ahora bien, acá estos tienen todo lo necesario para armar su cuento. Luego, en las siguientes clases, vamos a aprender a armar un cuento con muchos más detalles y ya quizás no necesiten de este cuadro para completar. Bueno, mis pequeños, espero que hayan entendido, espero sus hermosas producciones. Les mando un súper beso y los quiero mucho. Adiós.